considerando que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la República. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Uniformados, con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados. De un grupo de sediciosos, ambiciosos, Fascinerosos, grupúsculos, delincuentes. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. El pasado miércoles 4 de febrero se cumplieron 23 años del golpe militar más oprobioso de nuestra historia. Las razones más importantes que utilizaron los militares para justificar dicho golpe fueron la gestión económica y política de Carlos Andrés Pérez, las políticas neoliberales implementadas en el país, los casos de corrupción y la utilización de las Fuerzas Armadas en la represión del Caracazo de 1989. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el doctor Manuel Rodríguez Mena, profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela, nuevo miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor, gracias. Bienvenido a su tierra y muchísimas gracias por participar en el programa. Profesor, primeramente, históricamente, ¿qué representa el 4 de febrero de 1992 para los venezolanos? La significación del 4 de febrero y sus orígenes ideológicos y políticos debería ser conocida de todos los venezolanos. Esa es una falla que yo lo atribuyo a los que dicen ser líderes y dirigentes de la oposición. Al no dar a conocer el verdadero trasfondo ideológico y político que se esconde detrás del golpe del 4 de febrero, no están cumpliendo con su deber. Y yo no es que lo voy a hacer por ellos, porque yo no trabajo por nadie, yo trabajo por mí mismo. Pero, ¿cuál es el origen del 4 de febrero? Está en una anécdota o en un hecho político al cual los políticos venezolanos le han dado poca importancia para que sirva de puntal de interpretación de lo que está pasando en Venezuela. Comienzo. A comienzos del año 1959 es elegido Rómulo Betancourt presidente de la República. Y también a comienzos del año 1959 triunfa la revolución castrista, que mucha gente mal llama revolución cubana. No hay un solo cubano auténtico que haya participado en esa revolución. Esa es una revolución castrista. Fidel Castro decide hacer una especie de corta gira latinoamericana para disfrutar de su enorme gloria de líder revolucionario de América Latina. Entonces, decide comenzar por Venezuela, qué curioso. Y nos llamó la atención los venezolanos y muchos jóvenes se entusiasmaron diciendo que era una deferencia de Fidel que había que agradecer. No hubo líder que las advirtiera. Fidel habló en la Universidad Central, habló en la Plaza Oleari del Silencio, habló en el Congreso
Y después que se había bañado de gloria, qué cosa tan curiosa, pidió una reunión personal con Rómulo Betancourt, en la casa donde vivía Betancourt. Y Fidel Castro, pretendiendo engañar a Rómulo Betancourt como lo hacía con todo el mundo, le hizo a Betancourt una oferta que había embelesado a todos los líderes democráticos, a todos los líderes políticos de América Latina, que estaban obnubilados por la gloria revolucionaria de Fidel. ¿Y qué le solicitó Fidel Castro a Rómulo Betancourt en esa reunión? Y para hacer la solicitud pertinente y atractiva, le dice, vamos, yo le propongo que los dos le echemos una gran, no voy a decir la palabra, una gran broma al imperio. El imperio saliéndole al pase a los revolucionarios. Y entonces él creyó que Betancourt se iba a embelesar. Y Betancourt con esa... entonces le dice, le voy a proponer que entre los dos nos unamos. Propuesta que hubiera embelesado, repito, a muchos líderes políticos latinoamericanos que no merecen serlo. Entonces le dice, propongo que los dos le echemos una gran broma al imperio, pero para eso yo necesito estabilizar la revolución, que está teniendo graves problemas económicos. Y entonces yo he venido a solicitarle muy cordialmente un préstamo de $300 millones. Betancourt, con esa áspera franqueza que lo caracterizaba para cantarle las verdades a cualquiera, le dice, no hay campanas. Y Fidel le dice, ¿qué quiere decir usted con no hay campanas, presidente? Le dice, esa fue la respuesta que le dio un capitán, un sacristán, a un párroco de una iglesia, que le dijo, hay que sonar las campanas de alegría. Y entonces el sacristán le dijo, no hay campanas. Y le explicó y le dijo, yo me he encontrado las arcas públicas exhaustas, vacías, y yo no voy a emplear el dinero que puede servir para aliviar las necesidades de mi pueblo en componendas políticas de querer o no echarle una broma al imperio. Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero tengo que hacer una pausa. Al retorno nos va a decir si ante la negativa de Betancourt fue que comienza la alianza entre Fidel Castro y los grupos guerrilleros venezolanos. Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tenemos que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el nuevo miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado de Zulia, el doctor Manuel Rodríguez Mena, quien es profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Seguimos conversando con el doctor Manuel Rodríguez Mena,
nuevo miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Él es profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, en el segmento anterior había quedado una pregunta en el aire. Se trata de la negativa de Betancourt ante la solicitud que le hizo Fidel Castro. Allí comenzó la alianza entre Fidel Castro y los grupos guerrilleros venezolanos. Pregunta muy importante, porque se refiere a un tema que debería ser debatido a nivel nacional, por Dios, para saber por qué estamos pasando por donde estamos pasando. La negativa de Rómulo Betancourt, tan áspera y cortante, debió ofender el orgullo de gloria de Fidel Castro al ver denegada una petición de él, el máximo líder revolucionario que había en ese momento en América Latina. Desde que yo leí eso, entonces establecí la hipótesis, porque yo soy un investigador científico veterano. Nosotros no trabajamos con tesis, trabajamos con hipótesis, y solo cuando las comprobamos las afirmamos como criterio. Yo entonces fijé la hipótesis del resentimiento que debió haber causado en Fidel Castro verse rechazado por Rómulo Betancourt. Y mi hipótesis es que en ese momento Fidel Castro se la juró a Rómulo Betancourt, pero la extendió a la democracia venezolana. O sea, la alianza entre Fidel Castro y los grupos guerrilleros venezolanos fue una alianza subversiva para destruir la democracia venezolana. Vamos a eso. En Venezuela, entre los políticos de izquierda y sobre los que se creían más revolucionarios, cundió la fidelitis, que es la hinchazón del fidelismo. Por ejemplo, Douglas Bravo se creía un émulo de Fidel Castro. Y Fidel Castro aprovechó eso para buscar contacto con los grupos ultraizquierdistas venezolanos y los grupos guerrilleros. El movimiento guerrillero venezolano contra Betancourt no fue un movimiento guerrillero contra el poder político, sino fue contra la democracia venezolana. Y el 4 de febrero, bueno, aquí viene la historia en auxilio de los argumentos sólidos. Hay que leer la historia del empate para entretenerse en las mujeres que tenían el cabito, y en las amantes de Juan Vicente Gómez. No, hay que leer la historia para sacarle provecho en la interpretación del presente. A comienzos de 1980 hubo una reunión entre un joven militar y los líderes guerrilleros que habían sido derrocados por las Fuerzas Armadas en 1974. Ese joven guerrillero fue llevado de la mano de su hermano mayor, que militaba en Ruptura, el partido de Douglas Bravo. Ese joven guerrillero de 25 años de edad, ese joven militar de 25 años de edad y teniente recién graduado, se llamaba, hasta el día de su muerte, y después Hugo Chávez Frías.
¿Y la reunión de qué trató? La reunión trató de una conspiración sediciosa dentro de la Fuerza Armada para dar un golpe de Estado, pero proveniente de la propia Fuerza Armada, para no sufrir la derrota que habían sufrido los grupos guerrilleros castristas. Y se decide, y así lo dice con todas sus letras Douglas Bravo, no se decidió contra un presidente en particular, dar el golpe contra un presidente o un partido en particular, sino cuando estuvieran dadas las condiciones objetivas y subjetivas. Y las condiciones subjetivas, como buenos marxistas, si las condiciones objetivas y subjetivas no existen, yo las creo. Y esas condiciones fueron provocadas con el estallido social llamado el Caracazo en 1989. Entre los agitadores del Caracazo y los asaltos a los negocios, etcétera, había vinculados a la conspiración que se fraguó a comienzos de 1980, y muchos de ellos, porque además de mediocres y de mal preparados, son brutos. Por ejemplo, hay ciertos personajes que creen que, como decimos los venezolanos, se ponen en la buena, diciendo que ellos fueron de los agitadores del golpe del 89, que justificó, entre comillas, el golpe del 4F. O sea, aportaron las condiciones objetivas. En 1989, Freddy Bernal era el jefe de un organismo policial que era para reprimir la policía metropolitana. La policía metropolitana y un grupo especializado, llamado algo así, la memoria me falla, son 84 años tocando tambor que pegan. Entonces, su deber era tratar de moderar el golpe del 89. No, él actuó protegiendo a los saqueadores de 1989. Doctor Mena, ¿Por qué? Porque él era parte de la conspiración dentro de la Fuerza Armada. Ahora, ¿entre quiénes era la conspiración? Entre los guerrilleros castristas, derrotados por la Fuerza Armada institucional, y los militaristas que en ese momento había en la Fuerza Armada. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire. Al retorno nos va a decir si el 4 de febrero de 1992 fue un golpe inmoral en nombre de la moralidad. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Manuel Rodríguez Mena, profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela y nuevo miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia.
Seguimos conversando con el doctor Manuel Rodríguez Mena, profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela y nuevo miembro de la Academia de Ciencia Económica del Estado Zulia. Le dejé, finalizando el segmento anterior, una pregunta: si el golpe del 4 de febrero de 1992 fue un golpe inmoral en nombre de la moralidad. Un golpe que oculta sus verdaderos fines, es porque los fines son inmorales. Se trataba de generar una conmoción subversiva en Venezuela. El golpe era para destruir la democracia que le había negado 300 millones de dólares a Fidel Castro. Y por eso, macho lucuto, por eso Fidel Castro envía a sus propios soldados a que lleguen a las costas venezolanas a ayudar a las guerrillas venezolanas. Por eso los suministros de armas, por eso la asesoría militar, por eso el apoyo. El golpe del 4 de febrero fue, en esencia, un hecho provocado por el rencor de Fidel Castro con la democracia venezolana. De eso se trataba. Y el 4 de febrero, como ha hecho toda su vida, como hizo en el 98, Hugo Chávez ocultó sus verdaderos fines, sus verdaderos objetivos, y ofreció cosas muy distintas, porque sabía que, y el pueblo engañado, entonces apoyó la destrucción de la democracia. ¿Cómo ha sido la historia de Venezuela después del 4 de febrero de 1992? La historia del 4 de febrero del 92 ha sido el proceso de desinstitucionalización más bárbaro que ha tenido el país. Este gobierno que yo llamo castrochavista, castromadurista, lo llamo un solo gobierno. Yo no reparto culpas, las tienen en conjunto. Para mí la etapa castrochavista es desde que Chávez tomó el poder hasta que murió. Y él es responsable de todo lo que pasó. Y la etapa castromadurista es desde el momento en que toma posesión Nicolás Maduro hasta el momento actual. ¿Qué han hecho? Desinstitucionalizar el país. Han destruido las instituciones políticas, las instituciones económicas, las instituciones sociales, para que se les haga más fácil su estrategia fundamental de conducirse en el ejercicio autoritario y abusivo del poder, tratando de imponer el modelo político-económico del socialismo comunista y imponer la visión que le impone Fidel Castro, que es el marxismo-leninismo amañado, dogmatizado, fanatizado, que no cree sino el poder hegemónico. ¿Y por qué Maduro insiste en profundizar el modelo comunista en Venezuela cuando la misma Cuba está viendo cómo sale de ese modelo? Porque no quiere y no puede. No quiere porque él, dentro de su enciclopédica ignorancia,
cree fanáticamente en los dogmas marxistas-leninistas, pero no puede, porque porque por un lado las mafias corruptas que son presididas por altos dirigentes del PSUV y por altos dirigentes del gobierno, sobre todo del sector militarista, nada de militar, porque el militar auténtico es el que toma las armas que la República puso bajo su mando para proteger a la sociedad, defender la democracia y apoyar la institucionalidad. Hagamos una retrospectiva histórica. Antes del 4 de febrero de 1992, Venezuela tenía el sistema político más estable de toda América Latina. Venezuela llegó a ser, en algún momento, modelo de democracia. Y se rompe el hilo constitucional, no para corregir errores, como ellos dijeron, sino para cambiar el curso de la historia de Venezuela. Desde entonces aquí ha imperado el autoritarismo, el sectarismo y la desinstitucionalización. El país ha sido debilitado institucionalmente. Lo peor que le puede pasar a un pueblo, a una sociedad, es su debilitamiento institucional. Y, por ejemplo, a mí la segunda parte de mi discurso de incorporación es el caso Noruega, porque es un país que es modelo en el mundo en desarrollo económico con alta equidad social, pero es el país de más elevado nivel de institucionalidad política y económica. Profesor, o sea, lo contrario de Venezuela. Yo comparo los dos modelos. Nuevamente tengo que interrumpirlo porque tengo que ir a unos mensajes comerciales. Vamos a dejar... Benditos sean los comerciales que permiten que una emisora independiente diga la verdad. Nuevamente vamos a dejar una pregunta en el aire. Al retorno nos va a decir si fueron falsas las banderas que los militares enarbolaron el 4 de febrero de 1992. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Manuel Rodríguez Mena, quien es profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela y nuevo miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Seguimos conversando con el doctor Manuel Rodríguez Mena, profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela y nuevo miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Doctor Mena, habíamos dejado una pregunta en el aire finalizando el segmento anterior. Se trata de, ¿fueron falsas las banderas que enarbolaron los militares que participaron el 4 de febrero de 1992? Si el golpe del 4 de febrero fue ejecutado bajo la imposición y las directrices del castrismo, esas causas son inmorales, esas razones son inmorales y por eso no las manifestaron. Sino que entonces
apelaron a plantear aquellas reivindicaciones que el pueblo venezolano estaba reclamando y le dijeron las palabras que le agradaban. Todo el mundo estuvo de acuerdo, porque se tenía serias críticas a los hechos que se cometían. Yo insisto, para establecer una gran diferencia entre la llamada, el que yo llamo el periodo de democracia civil, y que estos vándalos llaman Cuarta República, para que la de ellos sea la quinta, y herede las glorias de la Quinta República Francesa. Miren cómo las está heredando. Entonces, ese golpe fue producto del rencor de Fidel Castro por el rechazo que le había hecho Rómulo Betancourt. Y fue un golpe subversivo, y con la idea de comenzar la subversión política del país y la desinstitucionalización política, económica y social de Venezuela. Doctor Mena, ¿las condiciones que presenta Venezuela hoy son peores que las que presentaba en 1992? Por supuesto que sí, que sí. Por ejemplo, me recordó un dato también de mi discurso. Mi discurso es policontenido, porque tenía una cantidad de cosas. Venezuela, respondo concretamente a la pregunta. Venezuela en 1998, el año víspera de la elección, o el año prácticamente el último año de Caldera. El último año antes de la subida al poder de Chávez. Venezuela en 1998, el país que encuentra el teniente castristo-militarista Hugo Chávez, con su golpe. Venezuela en 1998 era un país cuyo aparato productivo era capaz de producir los suficientes bienes y servicios de consumo para abastecer la demanda nacional. Y entonces Venezuela se daba el lujo de exportar, o sea, después de producción sobrante o producción excedente, después de satisfacer la demanda nacional, exportar 595.000 millones de dólares al año de productos no petroleros, o sea, la producción de decenas de miles de empresas creadas y fomentadas por la reforma agraria y por la industrialización sustitutiva de importaciones. Por eso es por lo que yo les insisto a mis colegas economistas, por favor, dejen de estar llamando políticas económicas estas basuras de este gobierno. Esas son políticas públicas de orden político. Ahí políticas económicas no tienen nada. La política de reforma agraria fue un ejemplo en América Latina. La política de industrialización sustitutiva fue un ejemplo en América Latina y dio lugar nada menos que a esto. En 1957-58, antes de la realización de la reforma agraria
y antes de la realización de la industrialización sustitutiva de importaciones. Ahora Maduro llama a sustituir importaciones, pero tenemos un aparato productivo totalmente inexistente y destruido. Bueno, Venezuela había pasado de ser el 13º y 14º país en posición en cuanto a la dimensión de su Producto Bruto Interno, y pasó en 1957, 1958, porque la reforma agraria y la industrialización sustitutiva comenzaron a finales de la década del 50 y se realizaron durante los siguientes años. En la gestión de Betancourt. En las décadas siguientes. Doctor Mena. Y la reforma agraria, el ejecutor de la reforma agraria fue Raúl Lemoni, que, por ejemplo, repartieron 3 millones 700 y pico mil de hectáreas en 345.300 familias que pasaron a ser campesinos a ser clase media, pequeño empresaria o mediano empresaria. Esas sí son políticas económicas. Y yo fui crítico de la democracia civil, pero no de la democracia civil como sistema político. Yo criticaba a los altos dirigentes políticos o a los altos funcionarios que se desviaban del camino democrático y cometían ciertos errores. Pero yo nunca critiqué la democracia como tal, como sistema, porque soy un demócrata a fondo, porque es que yo creo que no existe sistema como ese. A mí no me van a venir con cuentos de democracia directa. Doctor Mena, disculpe, pero tengo que interrumpirlo porque tengo que irme a comerciales. Vamos a dejar una pregunta en el aire. Después de 23 años del golpe del 4 de febrero de 1992, ¿cuáles son los reclamos que están haciendo los venezolanos hoy? Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Manuel Rodríguez Mena, profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela y nuevo miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estados Unidos. Seguimos conversando con el doctor Manuel Rodríguez Mena, profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela y nuevo miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estados Unidos. Profesor, dejamos una pregunta en el aire. Después de 23 años del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, ¿cuáles son los reclamos que estamos haciendo los venezolanos hoy? Los reclamos de casi la totalidad de la población venezolana, y utilizo el casi porque los únicos que no hacen ese reclamo son los que llaman enchufados, que participan de los vicios y defectos, delitos y crímenes que comete este gobierno. Entonces, los reclamos son mucho más graves, son mucho más asquerosos. Los reclamos son más dolorosos. Y es no solo el pueblo. Yo tenía anotado para el discurso de hoy
unas declaraciones de Joel Acosta Chirinos, uno de los 4 comandantes del 4F, y dice, y esas declaraciones yo las tengo como un tesoro, son dignas de tenerlas en una caja fuerte, para protegerla de cualquier robo. Joel Acosta Chirinos declaró en La Razón: hoy en día existen más y peores vicios de los que no motivaron a dar el golpe del 4 de febrero. Joel Acosta Chirinos, para que un hombre del 4F, uno de los protagonistas, claro, y que se la jugó, porque él se jugó la vida en su estado, como se la jugaron otros. Y el jefe del golpe no se jugó la vida. Él fue a jugar a Giley al Museo Histórico. ¿Fue un error de Caldera no haber inhabilitado políticamente a Chávez? Un gran error. Caldera se montó sobre la ola de la popularidad, porque el golpe ocurre en momentos de campaña electoral. Y el triunfo de Caldera le costó a los venezolanos el sobreseimiento de la causa a Chávez y a los golpistas del 4 Caldera fue un oportunista. Su discurso en el Congreso fue un acto del peor oportunismo. Un acto del peor oportunismo. Como sabía que él se montaba sobre la ola de la popularidad, por la gran popularidad que había generado el golpe, se montó sobre esa ola y ganó las elecciones. ¿No es conveniente para Venezuela un nuevo golpe de Estado? Sobre golpes de Estado, yo tengo una posición muy firme. Por ejemplo, este gobierno, aplicándole las excusas que puso para dar el golpe, se merece un golpe mucho peor que el del 4 de febrero. Pero no creo que el precio de la libertad y de un paso a la democracia tenga que ser un golpe de Estado, y menos con participación de militares. ¿Qué aprendizaje, qué lecciones nos deja el 4 de febrero de 1992? Que hay que leer más e informarse mejor acerca de las verdaderas intenciones de los políticos y no caer en el engaño. Ya para finalizar, ¿cuál es su opinión de la emergencia económica que hoy vive Venezuela? La emergencia económica que vive Venezuela, yo le pondría un título más fuerte. No es una mera emergencia económica, es una crisis económica y social desastrosa y espantosa, comparable en su gravedad, eso voy a hacer hoy en el discurso, comparable en su gravedad con la Gran Depresión del año 1929 y comienzo de los años 30 del siglo pasado, que estremeció el mundo, estremeció la economía del mundo, porque hubo quiebra de empresas. Sí, pero el número de quiebras de empresas de la Gran Depresión que estremeció al mundo es muchísimo menor que el número de empresas que aquí han sido destruidas y han desaparecido y están en manos del gobierno. Entre Chávez y Maduro,
se desperdició la bonanza petrolera más larga que haya tenido el país? Estimado amigo, tenemos que cuidar mucho el idioma para juzgar los hechos de este gobierno. Como dice el documento de los 60 economistas, se desperdició, es un tono muy genérico y pareciera que somos culpables todos de eso. ¡No! La mayor bonanza petrolera fue de 1 billón con B de baruta a partir del año 2002, cuando estalla el boom petrolero, el alza de precios del petróleo, entre ellos el de Venezuela, sube en el año 2002 y el gobierno venezolano percibió más de 1 billón con B labial, 500.000 millones de dólares, y no ha informado ni sobre el ingreso de un solo céntimo. Y los economistas que piensan como yo, no hemos logrado saberlo, es porque nos hemos vuelto cucarachas de biblioteca y de la web. Doctor Mena, Dios bendiga la web. se nos agotó el tiempo. Es un honor, fue un honor para nosotros haberlo tenido en este programa. Le agradezco mucho su participación. Y un honor para mí estar en un programa que tiene como lema, un lema contrapuesto al de este gobierno: economía sin secreto. Mientras este gobierno, el único lema que tiene vigente es todo en secreto. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada, pero ya nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche. Y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecreto.com. Me tengo que despedir hasta el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, que pasen una feliz noche.